microscópico existe una sociedad interrelacionada con la nuestra. Viven a nuestro alrededor, dentro de nosotros incluso. Sin ellos no somos nada, pero pueden acabar con nuestra vida fácilmente. Se trata del mundo de las bacterias, los seres vivos más pequeños que existen. Son los causantes de uno de los problemas sanitarios más preocupantes en la actualidad y, sin embargo, nuestra vida sería completamente imposible sin ellas. ¿Quieres saber cómo se relacionan? ¿Qué las hace tan letales? ¿Cómo combatirlas? ¿Cómo utilizarlas? Pues estate muy atento, porque vas a flipar. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Micromundo Paralelo, la sección de microbiología del canal. En este vídeo y en el siguiente hablaremos de los seres más importantes, peligrosos, pero al mismo tiempo imprescindibles de este universo. Estamos hablando nada más y nada menos que de las bacterias. Las bacterias están formadas por una célula procariota independiente. Y algunos os estaréis preguntando, ¿una célula procari qué? Bueno, tiempo al tiempo, veréis. Esto de aquí es una célula eucariota. Las células eucariotas son las que tenemos los humanos, por ejemplo. Se caracterizan por tener una membrana lipídica, algunos orgánulos específicos, mitocondrias y un núcleo bien diferenciado. Y esto de aquí es una célula procariota. Pues bien, lo primero que debería llamarnos la atención entre estas dos células es que la escala es completamente errónea. O sea, estas de aquí son mucho más pequeñas que estas de aquí. Así, mucho mejor. Pero aparte del tamaño, podemos observar que estas células... Perdón. Ahora sí. Podemos observar que estas células no tienen un núcleo definido. En su lugar, tienen el material genético pululando por ahí, por el citoplasma, en una estructura denominada nucleosoma. Tampoco tienen ni mitocondrias ni los orgánulos que tienen las células eucariotas. Además, recubriendo la membrana plasmática se encuentra una pared rígida de peptidoglicano que la protege, la estabiliza y le da la forma característica de la bacteria. Además de todos estos elementos, las bacterias pueden tener cápsulas que las recubren y que les dan una protección extra, fimbrias, que son como una especie de mini pelillos que les permiten adherirse a superficies y moverse y hacer un montón de cosas, flagelos, que van a permitir un movimiento muchísimo más efectivo que el de las fimbrias, y orgánulos específicos. De verdad, hay de todo, desde magnetosomas a vesículas de gas, una auténtica barbaridad. También van a tener distintas formas, pueden estar en forma circular, que se llaman cocos, un poquito más alargadas, que son los bacilos, forma espiral, las espiroquetas, vibrios, que son una especie de boomerang. A la hora de la verdad, cada bacteria es su propio Mr. Potato, porque coge unas características de uno y de otro y te salen unas cosas increíbles. Pero antes de seguir, me tenéis que permitir que me centre un poquito más en la pared bacteriana. Es fundamental. Lo primero que tenemos que saber es que la concentración de la bacteria es mucho mayor que la concentración extracelular. Por lo tanto, la bacteria va a tender a captar agua y va a aumentar su presión interna. Vamos, lo que Edu quiere decir aquí es que la célula comienza a hincharse y que de no ser por la pared rígida celular, esta acabaría explotando. No sé por qué siempre tarda tanto tiempo, con lo sencillo que era de explicar, pero bueno. Y vale, muy bien, ya sabemos por qué fisiológicamente la pared bacteriana es tan importante, pero también os he hablado de la clasificación, y es que en función del tipo de pared celular que tengan, las bacterias pueden clasificarse en gram positivas y gram negativas, que seguro que habéis oído más veces. Pero, ¿sabéis exactamente en qué se diferencian? Las bacterias gram positivas se caracterizan por estar rodeadas de una gruesísima pared celular de peptidoglicano, en plan así mazacote, ¿vale?
con proteínas específicas de la pared y unas moléculas llamadas ácidos teicoicos, que hacen que la superficie de la bacteria esté cargada negativamente. Por otro lado, las células gram negativas están rodeadas por una pared mucho más fina, que a su vez está recubierta por otra membrana lipídica externa. Es como una especie de doble capa. Esta membrana lipídica externa tiene como una especie de cadenas hacia afuera, que se llaman lipopolisacáridos, y está unida a la pared por unas estructuras llamadas lipoproteínas. De esta forma queda un hueco entre la membrana externa y la pared, relleno por un líquido que se llama periplasma. A simple vista puede parecer, por el tema del grosor de la membrana, que las gram positivas van a ser mucho más peligrosas y resistentes a nivel de infección que sus hermanas negativas, pero nada más lejos de la realidad, ya que a la hora de la verdad son estas de aquí los que más problemas nos están causando, ya que suelen ser más tóxicas y además no hay Dios que las mate. Esto se debe, por un lado, a que el lipopolisacárido de la membrana puede tener componentes tóxicos denominados endotoxinas. Además, a la hora de idear un plan para acabar con ellas, la propia membrana externa y el periplasma pueden actuar como defensas naturales. Estupendo. Ya sabemos lo que es una bacteria, ¿no? Y sabemos las diferencias entre bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué os parece si ahora vemos cómo se relacionan? Porque sí, a diferencia de los virus, las bacterias son seres vivos en pleno derecho. Es más, pueden sobrevivir en un montón de hábitats distintos. Mares, pantanos, ríos, bosques, pero también en las zonas más inhóspitas que se te puedan ocurrir. Desiertos, zonas con apenas oxígeno, en el río Tinto, que tiene una de las condiciones más extremas del planeta. Además, en cada una de ellas tiene sus propias funciones. Pueden hacer un montón de cosas que veremos en el siguiente vídeo. Pueden incluso crear sus propias guerras bacteriológicas. Porque sí, amigos, así es como se llaman las guerras entre bacterias. Bacteriológicas. Pero no todas las bacterias son MacGyver y normalmente van a depender de ciertas características que les van a favorecer o a entorpecer el crecimiento en una zona concreta. Estas características vienen determinadas por unos parámetros muy claros. Los más comunes son los siguientes. Uno de los más importantes y archiconocidos es la temperatura. Cada especie de bacterias tiene un rango de temperatura donde puede vivir y formar sus colonias, y dentro de este, una temperatura idónea que le permite crecer mucho más rápido. Por encima de esta temperatura empiezan a pasarlo bastante peor, dejan de crecer y pueden llegar incluso a morir. En este proceso es en lo que se basa la esterilización, por ejemplo. Por otro lado, si bajamos la temperatura también se inhibe el crecimiento de la bacteria, pero no llegamos a matarla. Y si en algún momento la temperatura vuelve a subir, las bacterias pueden volver a reproducirse. Esto es lo que pasa en nuestro frigorífico o congelador. Las bacterias también dependen de la acidez del medio, y esta acidez se mide mediante un sistema llamado escala de pH, que va de 0 a 14, siendo los entornos con valores de entre 0 y 6,5 aproximadamente los denominados ácidos. Los de 7,5 a 14, los menos ácidos, también denominados básicos o alcalinos, y siendo el 7 el pH neutro. Como existen bacterias de todo tipo, habrá algunas que puedan sobrevivir a diferentes intervalos de pH, aunque por norma general suelen preferir entornos medianamente ácidos, y al igual que con la temperatura, no podrán reproducirse o incluso morirán si la diferencia entre el pH del medio y su intervalo óptimo es demasiado grande. Una característica importantísima de los seres vivos es la necesidad de obtener energía del medio para poder realizar funciones biológicas, y para ello utilizan un proceso bastante conocido, la respiración. De esta forma, un gran número de seres vivos, entre los que nos incluimos nosotros y muchos tipos de bacterias, podemos captar el oxígeno del aire directamente y producir energía. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que para muchos seres vivos el oxígeno es potencialmente mortal, ya que los oxida. Por lo que un gran número de bacterias no pueden soportarlo, son las denominadas bacterias anaerobias, que para conseguir su energía realizarán otro proceso que seguro que habéis oído alguna vez, la fermentación. De hecho, en función de la capacidad del individuo para tolerar el oxígeno, las bacterias pueden clasificarse en aerófilas estrictas, si necesitan oxígeno para vivir,
microaerófilas que suelen necesitar oxígeno, pero no mucho porque si no la palman, anaerobios facultativos, que lo mismo les da, que les da lo mismo, anaerobios aerotolerantes, que mejor sin oxígeno, pero que si hay, pues bueno, pues aguantan, y anaerobios estrictos, que una simple vista se los lleva ahí al cielo bacteriano o al infierno, por eso de que en el cielo hay oxígeno y en el infierno se supone que estás bajo el suelo. Por último, no podemos olvidarnos de hablar del agua. Y aquí sí que no hay discusión. Si no hay agua, las bacterias no crecen. De hecho, muchos de los métodos que han utilizado los seres humanos a lo largo de la historia para que les aguante más la comida se ha basado siempre en quitarle el agua. Bien sea secándola al sol, echándole sal o incluso creando jodidas mermeladas. Así que ya sabes, acuérdate, cada vez que te tomes una tostadica de jamón serrano ahí, rico, o una tostada de mermelada golosona, dulce, preciosa, que muy probablemente eso sería imposible de no ser por la existencia de una bacteria toca huevos que en algún momento de la historia decidió cargarse a miles de personas. De nada. Y vamos a cerrar respondiendo a una cosilla que os he dejado caer en todas las situaciones anteriores. Las bacterias que no se mueren, ¿por qué no se reproducen? ¿Qué pasa con ellas? De repente se quedan ahí y dicen, nah, hoy no me apetece sexo. Pues verás, la mayor parte de las bacterias son capaces de detectar todos estos efectos adversos con bastante antelación. De esta forma, cuando ven que baja mucho la temperatura o que se está acidificando o basificando demasiado el pH o que sube un poquito más de lo que deberían, entran en lo que se llama un proceso de esporulación. Para que os hagáis una idea, es como que crean una especie de búnker ahí personal de la hostia para protegerse de las condiciones adversas. Y pueden aguantar unas condiciones de verdad que muy extremas algunas especies. Lo que pasa es que están tan centradas en no morirse de hambre y en mantener el estado de esporulación que no tienen energías para reproducirse. Están en modo de supervivencia absoluto. Sin embargo, cuando las condiciones revierten, son capaces de volver a su condición habitual y volver a reproducirse y volver a generar colonias como si nunca nada de esto hubiese pasado. Además, y como medida de protección adicional, algunas bacterias son capaces de asociarse entre sí, bien de la misma especie o incluso con especies distintas, y formar lo que se llama una biopelícula o biofilm. Esta película o biofilm es como una especie de capa de productos que generan ellas mismas y que las protege completamente. Pero ya no solo físicamente es bastante fácil de entender, sino que además esas sustancias suelen producir ciertos efectos a nivel químicos que les dan una protección extra. Puede incluso modificar el pH, la cantidad de oxígeno que hay, un montón de cosas. Las hace súper resistentes. Básicamente es como si las bacterias hubiesen formado ahí su propia ciudad bacteriana, Bacteriópoli. Y de esta forma terminamos este segundo vídeo de los 4 que tenemos preparados de microbiología básica. El primer vídeo de los 2 que tengo preparados de bacterias y queda perfectamente encauzado para poder seguir hablando de lo importante. ¿Qué ecosistemas pueblan las bacterias? ¿Por qué son importantes en el medio ambiente? ¿Cómo nos infectan? ¿Por qué he dicho que nos pueden matar tan rápidamente? ¿Cómo podemos defendernos de esas bacterias que efectivamente son patógenas? Y aún más importante, ¿cómo podemos utilizarlas en nuestro beneficio? Yo soy Edu, del Veneno de la Serpiente, ese lugar de internet donde un farmacéutico sin farmacia y en bancarrota os cuenta su vida durante 15 minutos, o más que su vida, lo que aprendió en la carrera. Y recuerda que la toxina del tejo, en pequeña cantidad, puede curar el cáncer, ya que es en la dosis donde radica el secreto de la medicina. Un saludo. Genial, Geniusly. Ha quedado perfectamente grabado, me ha gustado.